Bienvenido una vez más a IA Podcast, un contenido original de MSIT Group. Comencemos. A ver, imagina esta escena. Son las 3 de la mañana en una planta industrial. De repente suena una alarma de intrusión. El personal de seguridad, pues medio dormido, se moviliza, revisa 20 monitores, quizás hasta hace una ronda en la oscuridad. ¿Y todo para qué? Para descubrir que fue un mapache. O peor, una rama que movió el viento. Y esto, que parece una simple molestia, en realidad es un problema muy serio. Los expertos dicen que esta acumulación provoca fatiga de alarmas. Y eso es peligrosísimo, porque aumenta el riesgo de que una amenaza real un día, pues simplemente sea ignorada. Exacto, y ese es, yo diría, el talón de Aquiles de la seguridad perimetral tradicional. Totalmente. El problema nunca ha sido la falta de cámaras, o sea, de tecnología, sino la falta de inteligencia detrás de esas cámaras. Ujú. Los sistemas heredados son, por decirlo de alguna forma, un poco tontos. No saben distinguir entre una amenaza real y todo el ruido del ambiente. ¿Ruido como qué, por ejemplo? Pues la lluvia, la niebla, las luces de un coche que pasa por la carretera, un animal. Para ellos, movimiento es movimiento y se acabó. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en cómo la inteligencia artificial está de verdad reconfigurando todo este panorama. La idea es analizar cómo la videovigilancia está dejando de ser un sistema pasivo, que nada más graba lo que pasó, para volverse una infraestructura inteligente, proactiva y sobre todo estratégica para lugares tan complejos como las plantas industriales. Así es. Vamos a revisar material que nos explica desde las tendencias del mercado, que están redefiniendo la seguridad física, hasta las tecnologías de detección más avanzadas. La promesa es reducir drásticamente esas falsas alarmas y aquí está lo más importante, ver cómo todo esto se traduce en beneficios operativos y de negocio, que son muy, muy tangibles. Ya no estamos hablando solo de seguridad. Perfecto. Entonces, la misión de hoy es entender no solo cómo funciona esta tecnología, que ya de por sí es fascinante, sino por qué representa una evolución fundamental para la seguridad. Y, quizá más importante, para la eficiencia de cualquier operación industrial. Oye, hay una idea en el material que me parece que lo cambia todo. Antes, la pregunta de un director de seguridad era, ¿cuántas cámaras necesito para cubrir el perímetro? La pregunta clásica. Exacto. Ahora, como dice un directivo del sector, la pregunta es, ¿qué decisiones de negocio puedo tomar con los datos que me dan esas cámaras? Ahí es donde el cambio es radical. La seguridad empieza a hablar el lenguaje del director financiero. Totalmente. Esa es la clave del cambio de paradigma. Lo que estamos viendo es una convergencia de tres fuerzas. La digitalización de las operaciones, los avances en IA. Y un marco regulatorio que cada vez es más exigente. Claro, la seguridad física ya dejó de ser solo un seguro, una herramienta para prevenir robos. Se está convirtiendo en un sensor clave, un generador de datos valiosísimos para toda la empresa. A ver, bajemos eso a la práctica. Entiendo perfecto lo de evitar intrusos, pero ¿cómo impacta esto en la operación diaria de una planta? O sea, no es solo evitar que alguien se meta a robar cobre, ¿o sí? Para nada. Piénsalo así. Las mismas cámaras y la misma inteligencia artificial que protegen el perímetro, Pueden usarse para fines completamente operativos. por ejemplo, Por ejemplo, pueden verificar automáticamente que los trabajadores en una zona de alto riesgo estén usando su equipo de protección personal, el EPI. cascos, chalecos. Justo. Si alguien no lo lleva puesto, se genera una alerta al supervisor. Eso es prevención de accidentes en tiempo real. Claro, y me imagino que también puede supervisar zonas restringidas, no solo por seguridad, sino por los mismos procesos, ¿no? Asegurarse de que solo personal autorizado esté cerca de maquinaria peligrosa o, no sé, en áreas de control de calidad. Exactamente. O incluso algo más avanzado. Identificar cuellos de botella en una línea de producción. ¿Cómo haría eso? La IA puede analizar el flujo de materiales, de personas, y detectar si hay paradas no programadas o si un proceso de repente se está alentando. Como dice un experto en las fuentes, la seguridad deja de ser un gasto, un centro de costos y empieza a aparecer del lado de los ingresos. Vaya. La cámara que compraste para evitar un robo, al final termina optimizando tu logística. Perfecto.
Ahora sí me caí el 20, pero entonces vámonos a la tecnología. ¿Cómo logra la IA ser tan precisa? O sea, ¿cuál es el secreto para no confundir a una persona agachada con un perro grande o una sombra que se mueve con un intruso? Porque los viejos sensores de movimiento eran terribles para eso. Sí, era un dolor de cabeza. Lo fascinante aquí es cómo se fusionan la analítica de video tradicional con redes neuronales y aprendizaje profundo. Algunas de las soluciones más avanzadas, como una tecnología llamada diffusion que mencionan en los artículos, usan no uno, sino dos motores de detección. Y estos motores se combinan y se validan entre sí. Un momento, dos motores. Suena contraintuitivo. ¿Eso no lo hace más lento o no duplica la posibilidad de un fallo? O sea, ¿cómo funciona eso para que sea más eficiente y no al revés? Es una excelente pregunta. Funciona como tener dos expertos, cada uno con una especialidad diferente, viendo la misma imagen. El primer motor es un detector de movimiento muy avanzado, que analiza qué píxeles cambian en la escena. Ok, el movimiento puro y duro. Exacto. El segundo motor es un clasificador de objetos basado en IA. Este fue entrenado con millones de imágenes para saber cómo se ve una persona, un coche, una moto, etc. La alarma solo se dispara si ambos motores están de acuerdo. El primero dice, veo movimiento, y el segundo confirma, y ese movimiento tiene la forma y el patrón de un humano. Ah, ya entendí. Así es como filtra con una precisión de verdad brutal las falsas alarmas causadas por árboles, insectos, lluvia intensa, cambios de luz. O sea, es como si un sistema tuviera el qué, que es el movimiento, y el otro el quién, que es una persona. Y solo cuando coinciden se lo toma en serio. Tiene todo el sentido del mundo. Y supongo que esto funciona en condiciones que normalmente cegarían a una cámara, ¿no? Pienso en la noche o en una planta con mucho polvo o niebla. Sí, y ese es un punto crítico en entornos industriales. Esta tecnología es totalmente compatible con cámaras térmicas. Que ven el calor, no la luz. Exactamente. Una cámara térmica ve la firma de calor de una persona a grandes distancias. Estamos hablando de que algunos sistemas ofrecen rangos de detección de más de 500 metros. 500 metros. Sí, incluso en oscuridad total, con niebla o si la persona está parcialmente oculta detrás de unos arbustos. Entiendo. La IA puede ver en la oscuridad y a través del mal tiempo. Pero una cosa es detectar, y otra muy distinta es darle al personal herramientas útiles para actuar en el momento. ¿Qué pasa después de que la cámara detecta algo? Ahí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque el sistema no solo alerta, sino que ayuda a verificar y a actuar. Por ejemplo, muchas plantas están en zonas con mucho viento, lo que hace que las cámaras en postes altos vibren. Y eso generaría falsas alarmas, me imagino. Miles. Antes sí. Ahora, los sistemas incorporan estabilizadores de imagen digitales que anulan esa vibración por software. El sistema sabe que la cámara se mueve y lo compensa. Ok, eso es muy inteligente. ¿Qué más hay? Hay otra función, se llama Virtual IR. Imagina que la cámara térmica detecta una fuente de calor a lo lejos. La imagen térmica a veces es un poco borrosa, como una mancha blanca sobre un fondo gris. Es difícil saber si es una persona o un animal. Con esta función, el operador hace clic en esa zona y el software ilumina digitalmente solo esa parte de la imagen. Revela detalles que el ojo humano no podría ver en la imagen térmica original. Permite verificar la amenaza con una claridad asombrosa. Sin tener que mandar a alguien a ciegas. Eso es como darle visión nocturna de alta definición al operador, pero solo donde la necesita. Me gusta. Y quizá el ejemplo más espectacular es el de los sistemas Smart PTC. Las cámaras robóticas, las que se mueven, pan, tilt, zoom. Esas mismas, el escenario es este. Tienes una cámara fija, más barata, con IA, que vigila un área muy amplia. Cuando esta cámara detecta un intruso, no solo manda la alarma, automáticamente le da las coordenadas a una cámara PTZ que esté cerca. Y la otra se mueve sola. Se posiciona de inmediato en ese punto, hace un zoom increíble y empieza a seguir al objetivo de forma autónoma. El operador en el centro de control recibe en su pantalla principal un video nítido y ampliado del intruso en tiempo real. Ya no tiene que buscarlo. Wow. Es la diferencia entre ser reactivo y tener, un copiloto inteligente. Espera, entonces, ¿la misma cámara que vigila el perímetro podría alertarme si un montacargas bloquea una salida de emergencia? Eso ya no es seguridad, es gestión de riesgos operativos en tiempo real.
Es un cambio de mentalidad total. Exactamente. El mismo cerebro de inteligencia artificial se puede aplicar para un sinfín de tareas dentro de la planta. Puede controlar el acceso vehicular leyendo matrículas o el peatonal con reconocimiento facial. O detectar comportamientos raros. Sí, como una persona merodeando en un almacén por demasiado tiempo. Puede verificar accidentes y generar alertas médicas inmediatas. O, como bien dices, identificar condiciones peligrosas, como una caja bloqueando un extintor, y prevenir incidentes antes de que ocurran. Esto me suena a que la seguridad se integra de una forma mucho más profunda con la operación diaria. Ya no es el equipo de guardias en una caseta, aislados de todo lo demás. Es que esa es la tendencia clave que los analistas marcan para los próximos años. El futuro son las plataformas integradas. Todo en uno. Sí, que unifican en una sola interfaz la videovigilancia, el control de acceso, los sensores de incendio, todo. Y algo muy importante, la seguridad física y la ciberseguridad por fin se diseñan juntas desde el principio. Se da por hecho que las comunicaciones deben ir cifradas, que la gestión de credenciales tiene que ser robusta. Es una visión holística. Porque de nada sirve la mejor cámara si un hacker puede entrar a tu red a través de ella, ¿no? Justo a eso me refiero. De acuerdo. Todo esto suena increíble, pero también suena increíblemente caro. O sea, tradicionalmente, implementar un sistema así implicaba una inversión de capital, un CAPEX, muy fuerte en servidores, licencias, equipos. Una planta mediana necesita un departamento de TI enorme y millones de pesos de inversión para acceder a esto. Esa era la realidad hasta hace muy poco, pero el modelo de negocio también está evolucionando. Está surgiendo con muchísima fuerza un modelo llamado Video como Servicio o VSAS por sus siglas en inglés. Video as a Service. Exacto. Y la idea es simple. En lugar de comprar todo, las empresas optan por un modelo de suscripción mensual. Convierten ese gran gasto de capital, el CAPEX, en un gasto operativo predecible, el OPEX. Ok, el modelo de suscripción me queda claro. Es como Netflix, pero para seguridad. Pero, a ver, como directora financiera me encanta la idea del OPEX. Pero si yo fuera la directora de tecnología, me preocuparía. ¿No estoy entregando toda mi infraestructura y mis datos que son muy sensibles a un tercero? ¿Qué pasa con la seguridad de esos datos en la nube, la dependencia de un proveedor? Me imagino que esa es una gran preocupación. Ya es una preocupación totalmente legítima. Por eso, las soluciones serias de Visas ponen un énfasis enorme en la ciberseguridad. Hablamos de centros de datos redundantes, cifrado de extremo a extremo, cumplimiento con normativas de protección de datos. ¿Ok? Pero además, el modelo ofrece ventajas que van más allá del costo. Esa suscripción mensual usualmente incluye la instalación, la gestión de todo, el monitoreo remoto 24/7 y, algo crucial, la actualización tecnológica periódica. ¿A qué te refieres con actualización tecnológica? A que, por ejemplo, cada 3 años, el proveedor te cambia las cámaras y los servidores por la última generación disponible. Ah, o sea que nunca se vuelve obsoleto mi sistema. ¡Nunca! Se acabaron los contratos de mantenimiento carísimos, las licencias que vencen, las extensiones de garantía. Esto permite que la empresa se enfoque en su negocio principal, que es fabricar cosas, y deje la seguridad en manos de expertos que viven y respiran esto todos los días. Eso sí reduce mucho la barrera de entrada. Y en el material se menciona que si una planta ya tiene cámaras, pues se puede migrar. Correcto. El enfoque es hacer la seguridad inteligente algo accesible, escalable y que siempre esté al día. Y esto tiene un beneficio adicional muy importante para empresas que exportan. Ayuda a cumplir con certificaciones como el CTPAT. Cierto. CTPAT, para quien no lo conozca, es la Alianza Aduanera Comercial contra el Terrorismo. Es un programa de la aduana de Estados Unidos que certifica la seguridad de la cadena de suministro. Si quieres exportar a Estados Unidos de forma ágil, pues prácticamente necesitas esta certificación. Exacto. Y tener un sistema de videovigilancia inteligente que documenta y asegura cada punto de tu proceso es un pilar para obtener y mantener esa certificación. De nuevo, la seguridad impactando directamente en la capacidad de hacer negocio. Entonces, si resumimos el recorrido de hoy, pasamos de sistemas de seguridad tradicionales, caros, propensos a errores, y que básicamente solo sirven para ver qué pasó después, A una nueva generación impulsada por IA,
Una que no solo ofrece una detección de intrusiones increíblemente precisa, sino que se convierte en una fuente de datos estratégicos para optimizar la productividad y la eficiencia de toda la planta. Es un cambio de paradigma total. La seguridad deja de ser vista como un centro de costos, como un mal necesario, para convertirse en una palanca de eficiencia. Y en una ventaja competitiva. Exacto. Ya no se trata solo de reaccionar a incidentes, sino de analizar, anticipar y, en última instancia, mejorar los procesos de negocio. Increíble. La verdad es que la conversación nos deja con una visión completamente nueva del rol de una simple cámara de seguridad. Y esto nos lleva a una pregunta final, algo para dejar pensando. Hoy hemos hablado de cómo la IA ayuda a los sistemas a ver y a entender el presente, a saber qué está pasando ahora mismo con una precisión asombrosa. Pero el siguiente paso lógico, la verdadera frontera, es la predicción. ¿A qué te refieres con predicción? ¿Qué pasaría si estos sistemas pudieran analizar no solo una imagen, sino patrones sutiles en toda la planta, a lo largo del tiempo? Flujos de personas, movimientos de vehículos, datos de otros sensores. Y que con toda esa información, el sistema pudiera no solo reportar un incidente, sino anticipar un riesgo de seguridad o un fallo operativo antes de que ocurra. La pregunta ya no es si las cámaras pueden ver, sino si algún día podrán prever. Ahí es a donde se dirige todo esto.